Muy buenos días, profesor, compañeros. Les habla Cristóbal Ríos, quien junto a Alexandra Ávila, Cecilia Castro y Kimberly Cisternas vamos a hablar sobre algunas patologías pulmonares como la neumonía, tuberculosis y atelectasia. Ya, en primer lugar tenemos la neumonía, la cual es un proceso inflamatorio agudo del parénquima pulmonar de origen infeccioso, en el cual, como pueden apreciar en la imagen, a diferencia de unos alvéolos normales, estos se llenan de fluido y obstaculizan la respiración. Esta enfermedad puede afectar tanto a pacientes inmunocompetentes como inmunodeprimidos. Los microorganismos pueden llegar al pulmón por diferentes vías. La más común son las microaspiraciones de secreciones orofaringeas. Esto es cuando se aspiran secreciones contaminadas por bacterias. También puede ser por inhalación de aerosoles contaminados o por vía sanguínea cuando las bacterias infectan otro órgano y luego a través de la sangre llegan a los pulmones. Siguiente. En cuanto a los signos y síntomas, tenemos la fiebre, la tos, la sudoración, los escalofríos, las mialgias, que este es un dolor y malestar en los músculos que puede ser moderado o intenso, la frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, el dolor torácico y la taquipnea como signo ha demostrado ser el mejor predictor de la neumonía. Esta es la respiración anormalmente rápida y poco profunda. Siguiente. En cuanto al diagnóstico clínico, primero tenemos que fijarnos en que el paciente llegue con los síntomas y signos mencionados anteriormente, y si es así, se le solicita una radiografía de tórax. Este es el método diagnóstico más utilizado para la neumonía. En cuanto a la figura 1, se puede apreciar una radiografía de tórax PA normal, en la cual se ven los hilios normales y el diafragma normal. A diferencia de la figura 2, en la cual presenta una neumonía bilateral, en la cual es posible apreciar signos radiopacos en el lóbulo superior derecho y lóbulo inferior izquierdo, los cuales corresponden a un broncograma aéreo que consiste en la visualización de las estructuras bronquiales aireadas. La línea transversal radiopaca es un cable de monitorización que va conectado a un electrodo y al paciente. Siguiente. La tuberculosis pulmonar es una infección bacteriana contagiosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria se puede propagar fácilmente de una persona infectada a otra no infectada, comprometiendo los pulmones y pudiendo propagarse también a otros órganos. Se transmite por medio de la inhalación de gotitas infecciosas eliminadas al aire por el estornudo de un paciente infectado. Esta infección pulmonar puede presentarse con manifestaciones radiológicas de dos tipos, la tuberculosis pulmonar primaria y también la tuberculosis pulmonar postprimaria o secundaria. Siguiente. Dentro de los signos y síntomas se incluyen fiebre sobre 37 grados, sudoración nocturna, baja o pérdida de peso persistente, además de los síntomas respiratorios como tos intensa, expectoración mucopurulenta, expectoración hemoptoica o franca hemoptisis, que es la expectoración con esfuerzo y con presencia de sangre. También se presenta dolor torácico y disnea, que es la dificultad para respirar. Siguiente. La tuberculosis primaria tiene aparición directamente después de la infección. Es común en niños menores de 2 años, pacientes geriátricos y en personas inmunodeprimidas. Una de las manifestaciones de la tuberculosis primaria es la presencia de las linfadenopatías, que es la inflamación o aumento de volumen de los ganglios linfáticos en los procesos infecciosos. En la figura número 1 vemos una adenopatía iliar del pulmón del lado derecho, que se refleja en una zona más radiopaca, como lo indica en la flecha. Otra manifestación es el patrón de consolidación del espacio aéreo. Esto es provocado por el exudado del proceso inflamatorio, como se aprecia en la figura número 2, en donde hay una consolidación basal del pulmón izquierdo, reflejando una zona más radiopaca, como se indica también en la flecha. Siguiente. También tenemos el patrón de tuberculosis miliar. Este puede verse tanto en la tuberculosis primaria como en la secundaria.
y ocurre como consecuencia de la perforación de un foco tuberculoso a un vaso. El patrón es muy característico y consiste en una multitud de pequeños nódulos entre 1 a 3 milímetros de diámetro, con bordes bien definidos y distribuidos de forma uniforme. Generalmente ocupan todos los campos pulmonares, aunque esto va a depender del vaso afectado. En la figura número 3 se aprecia una multitud de micronódulos que corresponden a los puntos más densos que se visualizan de manera difusa en ambos campos pulmonares. En el caso extremo se puede llegar al derrame pleural, que es la acumulación del líquido entre los tejidos que recubren los pulmones y el tórax. La presencia de un derrame pleural en un paciente joven relativamente asintomático es altamente sugerente de tuberculosis. Acá en la figura número 4 vemos un derrame pleural basal, la cual genera una gran área radiopaca, afectando tanto el lóbulo inferior y medio del pulmón derecho. También se aprecian imágenes parenquimatosas en la zona apical derecha, las cuales están indicadas con la flecha superior. Siguiente. Ya, la tuberculosis postprimaria o secundaria, el bacilo inactivo puede persistir años antes de activarse y es la más infecciosa que la enfermedad primaria. Y es la forma más común de enfermedad en los adultos y ocurre en individuos que han desarrollado inmunidad mediada por células e hipersensibilidad tardía a la bacteria Mycobacterium tuberculosis. En la mayoría de los individuos con infección tuberculosa latente, el sistema inmune puede controlar la infección, pero en algunos individuos el microorganismo puede reactivarse y proliferar, causando tuberculosis postprimaria. Aunque sus manifestaciones radiográficas se superponen con la de la enfermedad primaria, hay varias cualidades que la distinguen de esta, como la preferencia por los lóbulos superiores y la ausencia de linfodenopatías y disposición a la cavitación. Además, la consolidación, que es el espacio aéreo, es también el patrón más común de la enfermedad, como se muestra en las figuras 5 y 6 en las flechitas rojas. La cavitación es también una característica importante de la tuberculosis postprimaria. Las cavernas ocurren como resultado de necrosis gaseosa, que es la degeneración de los tejidos, y usualmente contienen la mayor concentración de micobacterias que cualquier otra lesión tuberculosa, como se muestra en la figura 7, que es la cavitación, en la flechita roja. Siguiente. Ya, el diagnóstico clínico de la enfermedad de tuberculosis se diagnostica con los antecedentes médicos, un examen físico y una radiografía de tórax y otras pruebas de laboratorio. Y los médicos pueden preguntar si el paciente tiene antecedentes de exposición a la tuberculosis, de infección o de enfermedad de tuberculosis. También es importante tener en cuenta los factores demográficos como el país de origen, edad, raza y ocupación, que puedan aumentar el riesgo de exposición del paciente a la tuberculosis o la tuberculosis resistente a los medicamentos. Además, los médicos deben determinar si el paciente tiene afecciones como infección por el VIH o diabetes que aumenten el riesgo de que la infección de tuberculosis latente evolucione a enfermedades de tuberculosis. También para detectar la infección por Mycobacterium tuberculosis se puede usar la prueba cutánea de la tuberculina de Manteux o una prueba de sangre para detectar la tuberculosis. Siguiente. Bueno, con respecto a la atelectasia, el término atelectasia se asocia con el colapso de una región pulmonar periférica, segmentaria o de un lóbulo, o bien al colapso masivo de uno o ambos pulmones, lo que va a motivar la imposibilidad para realizar el intercambio gaseoso por parte de los alvéolos. Cabe destacar que la atelectasia es la manifestación o respuesta de una patología pulmonar. Esta patología, por ejemplo, puede ser por tuberculosis, cuando es una obstrucción intrínseca, o también puede ser por neumonía. También puede haber una atelectasia por obstrucción extrínseca, lo cual puede ser provocado por una adenopatía, por tumores mediastínicos o por malformaciones congénitas. Como vemos en la imagen de la derecha, en los signos radiográficos de la atelectasia lobar, podemos encontrar signos directos e indirectos, donde dentro de los signos directos encontramos desplazamiento de la cisura interlobar, elevación iliar, el cual es un signo indirecto, y elevación diafragmática ipsilateral, el cual también es un signo indirecto. Dentro de los signos y síntomas, la atelectasia suele ser asintomática. No obstante, cuando los síntomas empiezan a aparecer, el paciente suele presentar disnea, lo cual es dificultad para respirar, tos e hipoxemia, la cual va a tener estrecha relación con la gravedad de la atelectasia. Con respecto a los signos radiológicos, van a haber signos directos e indirectos. Dentro de los signos directos tenemos desplazamiento cisural hacia el lóbulo colapsado y signos broncovasculares, mientras que en los signos indirectos tenemos desplazamiento iliar, desplazamiento mediastínico y hiperinsuflación compensatorio
compensatoria de los lóbulos adyacentes al colapsado. Cabe destacar que el desplazamiento del mediastino va a depender del tipo de atelectasia, dentro de las cuales encontramos atelectasia por obstrucción o reabsorción, por compresión, por contracción o cicatrización o por adhesión. También la atelectasia por obstrucción es una de las más ocurrentes dentro de los pacientes y en este caso el mediastino se va a desplazar hacia el pulmón afectado, hacia el pulmón atelectásico. En la figura 8 nosotros vemos una radiografía de tórax PA que muestra un colapso pulmonar derecho con signos directos e indirectos, los cuales podemos ver el desplazamiento traqueal con la flecha. Dentro de las manifestaciones radiológicas de la atelectasia tenemos el esquema A y la radiografía de tórax PA, que es el esquema B, que muestran el signo de la S de Golden, la cual se forma cuando la porción medial de la cisura menor es convexa caudalmente, lo que muestra la flecha, lo que sumado a la concavidad lateral por el ascenso de la cisura forma la S itálica o la S de Golden. Además se observa un desplazamiento traqueal, el cual es un signo indirecto del colapso. Dentro del diagnóstico clínico, cabe destacar que esta patología es asintomática, por ende suele llevarse a cabo la radiografía de tórax para poder comprobar esta enfermedad o patología. No obstante, se pueden llevar a cabo otros análisis médicos para la confirmación del diagnóstico o para determinar la gravedad de la atelectasia, como por ejemplo la tomografía computada. Ya, para diferenciar estas tres, que la primera imagen corresponde a una neumonía debido a que es posible apreciar en el lóbulo superior derecho un signo radiopaco con bordes mal definidos, los cuales corresponden a un broncograma aéreo, que es un signo frecuente en el proceso neumónico. A diferencia de la tuberculosis pulmonar, que en la cual se aprecia en la imagen superior del centro, vemos uno de los principales indicios del inicio de la tuberculosis, en donde se aprecia de forma radiopaca la adenopatía ilear del pulmón derecho. Como nombramos en las diapositivas anteriores, en la tuberculosis también se pueden presentar manifestaciones de consolidación del espacio aéreo, micronódulos en el campo pulmonar y en estados de mayor gravedad llegar a la cavitación y derrame pleural, como se muestra en la imagen de abajo. En cambio, la atelectasia se aprecia un colapso del lóbulo pulmonar izquierdo, lo cual se puede destacar como un signo radiopaco y también la evidencia de la pérdida de volumen del lóbulo pulmonar izquierdo, debido a que ésta no está funcionando de manera correcta. Esta ha sido nuestra presentación, espero que les haya gustado, muchas gracias por su atención.